Jorge Galindo es fundador y director de Corpore, instituto reconocido como uno de los mejores a nivel mundial de terapia psicocorporal bajo el modelo de Core Energética. Maestro internacional, terapeuta comprometido con su crecimiento personal y espiritual. Jorge es un ser humano lleno de sabiduría, comprometido con el servicio y que posee una claridad sobre la vida y las relaciones difícil de encontrar. Bajo su enseñanza han pasado miles de personas a las que con su pasión, integridad y gran conocimiento ha motivado no solo a ser grandes profesionales, sino también personas comprometidas con su proceso personal y con la sociedad. Jorge disfruta del buen cine, de la música, del baile y es un crack jugando carambola. Sigue maravillándose con los atardeceres y enterneciéndose con la vida en familia y con sus amigos. Jorge sabe disfrutar la vida y ha sabido encontrar los caminos para que ésta sea más consciente y plena. Convencido del camino que une nuestro cuerpo con el alma, autor de uno de los libros más reconocidos en esta materia, ha dedicado la mayor parte de su vida a acompañarnos e inspirarnos a reconectar con nosotros mismos y sanar. Mi muy querido y admirado Jorge, es un honor tenerte aquí en Bendita Terapia como nuestro primer invitado. Muchas gracias por estas palabras tan generosas, tan bondadosas. Un gusto de verles, Mitch, Bambo, un gusto de compartir el espacio, la inquietud, la misión también, y con mucho gusto de poder aportar en lo que pueda, hasta donde se pueda, con su audiencia, con su público. Enhorabuena del encuentro. Gracias, Jorge, bienvenido. Oye, a ver, vamos a empezar a platicar hoy de todo lo que tiene que ver el carácter, la formación del carácter, el cuerpo, todo, pero queremos empezar desde cero. ¿Nos podrías platicar un poquito qué es el carácter? Mira, el carácter es un término, ya desde su etimología nos da una pista. Tiene una etimología griega que quiere decir lo que está marcado o marcar. Entonces, carácter alude a los rasgos de nuestra personalidad que son repetitivos, que son de alguna manera, ahora sí que valga el pleonasmo, característicos, son los condicionamientos mentales, emocionales y conductuales que, digamos, expresa una persona, lo que se manifiesta, la manera en cómo se comporta, cómo piensa y como los patrones, como lo siente. Como el automático, ¿no? Sí, exactamente, es una otra manera de nombrarlo. El carácter es una dimensión de automaticidad aprendida. O sea, es Claro, esta dimensión de la persona en donde tenemos ciertas reacciones, tenemos ciertas eso. formas que son como, pues sí, como muchas veces las sentimos más allá de de nuestro control, vamos a decirlo así. Sí está más como a un nivel reactivo, digamos, el carácter, ¿no? Sí, esa es otra manera de verlo, ¿verdad? Ujú. Eh, en el fondo son aprendizajes muy primarios, muy tempranos, con los cuales nosotros, digamos, nos adaptamos, aprendimos a adaptarnos a las circunstancias y al medio donde estábamos creciendo. Entonces tiene un origen, tiene una genealogía en nuestra crianza, digamos, el carácter siempre tiene este origen y son estas programaciones que quedaron de alguna manera grabadas, enterradas un poquito más allá de la mente consciente y por lo tanto siguen repitiéndose sin mucha claridad. O sea, ¿lo describirías como un poco como lo que necesitamos nosotros para sobrevivir en el mundo? Depende de cómo fuimos criados. Sí, tiene un elemento. Aquí nos vamos un momentito a la historia. Desde la perspectiva, como nosotros lo trabajamos, nosotros consideramos, y hay que tener en cuenta que esta es una visión teórica, como toda visión teórica es una abstracción, entonces pues hay que tomarla con cierta reserva, ¿verdad? No es la verdad ni es la Biblia. Ojalá que las personas que me escuchen lo sometan a su propia reflexión y a su propia experiencia. Pero bueno, desde mi parroquia, que es el punto de vista con el que yo trabajo, asumimos que hay 5 etapas en el crecimiento humano, 5 etapas básicas. Hay una primera etapa que va desde antes del nacimiento hasta más o menos los 2 meses, que le llaman fase autista, en donde los seres humanos estamos básicamente como pues enfocados en nuestros movimientos instintivos. El bebé está como totalmente como puesto en sí, con un nivel de conexión, pero básicamente muy controlado por todos sus elementos instintivos,
orgánicos. Y por eso se le llama autista, aunque no tiene que ver nada con el síndrome autista. Ahí, cuando estamos en esa etapa, vamos a tener un reto existencial, porque cada etapa tiene, vamos a llamarlo así, un reto existencial. El reto existencial es lograr la seguridad básica. Entonces, si el pequeño en esa etapa de su vida tan temprana, por razones de que crisis económicas en el medio, la mamá no quería tener al bebé, situación de guerra o de hambruna, o sea, hay muchas circunstancias que pueden estar tanto en la persona de los padres como en el medio ambiente. eh, el bebé en este nivel tan primario percibe una experiencia, una serie de experiencias de amenaza a la sobrevivencia, amenaza a su seguridad básica. Entonces, aquí, ¿cómo se adapta él a eso para poder sobrevivir? Y ahí es donde se va formando el carácter. O sea, el carácter es la manera en que yo me adapto en esa etapa tan temprana para sobrevivir a amenazas básicas a mi vida. Entonces, de esa manera son 5 etapas. La primera es seguridad básica, la siguiente que le llamamos una etapa de simbiosis es la nutrición afectiva. Si yo en la siguiente etapa de los 2 meses más o menos a los 8 o 10 meses de edad, muy temprano, no tengo suficiente presencia, nutrición afectiva. Entonces, ¿cómo me adapto a esa carencia? Entonces, hay todo un movimiento para poder sobrevivir. Aquí el carácter está primero que nada al servicio de la vida. ¿Cómo me adapto para sobrevivir? Entonces, claro que la adaptación implica como los osos a veces que caen en las trampas o los lobos, ¿verdad? Que tenga yo que perder una pata o sea, tengo que mutilar aspectos de mí, tengo que suprimir aspectos de mí para adaptarme a un entorno de carencia. Luego sigue la etapa, primera etapa de individuación. No sé si ya estoy siendo muy largo. No, 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 está bien. A lo mejor ahorita regresamos a hacerte como preguntas más puntuales de esto, ¿no? Ahorita a mí, por ejemplo, esto es interesante y me gustaría preguntarte, esta parte que mutilo de mí, esta energía, digamos, que dejo atrás para poderme adaptar, ¿qué le pasa a esa energía? Sí, interesante pregunta. Esa parte de mí no puede, así como la pata que sí pudiera yo cercenarla, en este caso no se puede amputar, no se puede extraer. Son dimensiones de mí que quedan, digamos, vamos a llamarla así, guardadas en las partes subcorticales del cerebro, en mi sistema muscular, en mi sistema nervioso central. O sea, son, digamos, dimensiones de energía y de experiencia que quedan de alguna manera guardados en mi sistema y que son parte de los temas que más adelante pueden como hacer movimiento, porque si yo tengo un tema de seguridad básica y bueno, más o menos me adapté y digamos que ya lo estoy más o menos haciendo, pero me avisan de una crisis económica que me van a despedir y de repente siento unos terrores ahí que no me puedo explicar, digamos, en el sentido de que, ok, pues sí es un problema que me despidan, pero lo puedo sentir como amenaza a mi vida. ¿De dónde viene eso? Y ahí están emanando esas dimensiones tan profundas que se quedaron de alguna manera en el sótano o que llevé hacia la no conciencia. Pero esa energía quedó, Ajá. Claro, ahí está, ¿no? ahí Y un está. poco es desde ahí donde el modelo psicocorporal trabaja, ¿no? Lo que nosotros, yo diría que en términos generales, en general, toda psicoterapia intenta hacer un proceso con esas dimensiones que quedaron, digamos, alejadas de la conciencia. A veces digo, esos huérfanos del alma, esas partes perdidas de nuestra esencia que se fueron quedando en el camino para poder sobrevivir. En general, la mayor parte de las psicoterapias que tienen profundidad intentan ayudarnos a recuperar esas dimensiones, a llevar conciencia, decía Jung. El tema es llevar la luz de la conciencia a donde están esas dimensiones. Él le llamaba la sombra, lo que había quedado en la sombra, lo que había quedado pues, guardado en las partes no conscientes. Entonces, eso es lo que hacen. Lo que nosotros añadimos como un elemento muy importante es eh, traemos el cuerpo biológico al espacio de psicoterapia. Y no nada más como un elemento a observar en el lenguaje no verbal, sino como una vía de acceder, porque todas estas memorias quedaron en los tejidos, quedaron en el sistema vegetativo, o sea, quedaron en el cuerpo, por decirlo así de una manera coloquial. Este famoso inconsciente que Freud dio a la fama en 1890 y tantos, pues no está en un lugar entelético, está en el cuerpo físico también, está en los tejidos, está en los músculos, está en el sistema vegetativo.
Sí, eso está impresionante, ¿no? Y esta es como esta parte de la coraza caracterológica, ¿no? Si pudieras explicar un poquito cómo todas estas energías que guardamos también de alguna forma modelan, le dan forma a nuestra estructura corporal. Sí, sí, este es un proceso, digamos, interesante y realmente lleva un tiempo, digamos, para quien no lo ha experimentado, es como yo lo ofrezco como una hipótesis. Y así como este juego de energías que estamos hablando, entre las energías que logré manejar para la adaptación y las energías que tuve que suprimir para sobrevivirla, o sea, este manejo también va moldeando mi cuerpo, va moldeando mi postura y va moldeando mi cuerpo. Y en la vida adulta, por ejemplo, podemos ver personas que, pues, simplemente su postura pareciera así, ¿verdad? O pareciera así, o sea, son posturas crónicas que quedaron entabladas en el cuerpo y que, digamos, a lo mejor las vemos en la calle y decimos, ay, qué curioso, ¿no? O alguien muy Ujú. tiesecito, son elementos que van quedando. Cada tipo caracterológico tiene como posturas características. Entonces, son elementos que podemos notar y que no les damos mucho significado, ¿no? Digo, ay, qué curioso, se ve simpático, se ve curioso, se ve raro, no sé. Sin embargo, para nosotros, la actitud y la postura corporal sí tienen un significado y es un significado que se puede explorar y que Ok, conecta con elementos justamente de este proceso de adaptación. ok, ok. A ver, entonces, para como un poco como resumir, entonces depende de la etapa en nuestra infancia, en nuestros primeros años de vida, depende de lo que hayamos un poco carecido de nuestros padres, se va formando nuestro cuerpo y por ende nuestra personalidad y carácter. Y mira, es una buena síntesis. Yo te diría, sí, de acuerdo al tema existencial en cada una de las etapas, al reto existencial que estuvo en juego, cómo resolvimos ese reto existencial es lo que marca la conformación o no tanto de algún rasgo de carácter. Desde esta perspectiva, así sería. Y claro, se van sumando, eso hace una configuración de carácter que es, desde nuestra perspectiva, los 7 primeros años de edad generan, como en una casa, ¿no? Los cimientos de lo que va a hacer posteriormente la persona, la personalidad, los cimientos. Después sigues construyendo, pero ya no es fácil construir, especialmente si no tienes conciencia, fuera de donde están los cimientos. Entonces, los cimientos, pues sí determinan mucho de lo que se va a construir en el primer piso, en el segundo piso, de si vas a poder tener terraza o no vas a poder tener terraza aunque quieras. Entonces, van determinando elementos que en la vida adulta después nos preguntamos, ¿y ahora, y por qué no puedo esto? ¿O por qué, aunque quiero, me da miedo lo otro? Pues ahí están los elementos del fundamento que lo permite, que no lo permite, que lo limita. Justo, ¿no? Como la piedra con la que me tropiezo toda la vida y no entiendo por qué. Ni lo veo. Sí, ese es un elemento, a mí me parece muy interesante, intentando llevar una reflexión ya más hacia nuestro público, de Sí. que observen en su vida cotidiana esos temas problemáticos que parecen repetirse, ¿no? Termino siempre relacionándome con personas, no sé, que abusan de mí o que abusan del alcohol o que cierto tipo de cosas que parece se repiten en mi vida y que no me resultan agradables, me resultan incluso tóxicas, ¿verdad? O siempre termino en situaciones donde termino viéndome sola, solo, o qué sé yo, o sea, una serie de situaciones en la experiencia personal que tienen este elemento, parecen repetirse, Ujú. digamos que se repiten, entre comillas, sin control, o sea, como que yo no, pareciera que no tengo un control claro de esto, como me sucede y me sucede y me sucede. Ahí estaríamos hablando, es momento de echar un ojo y tratar de ver cómo co-creo esto, Eso. porque generalmente, perdón, con esto cierro, el primer paso es que solemos echar la culpa de esto a los demás. Y esa es la primera dimensión que trabajamos. O sea, si yo me vuelvo a ver o sea, es que no he encontrado a la buena, ¿no? A la pareja, digamos, ¿no? Es que no he encontrado el negocio o sea, es afuera el que tiene el problema, es el mundo el que tiene la dificultad. Y el primer paso es ver con qué parte yo lo co-creo. O sea,
¿qué pongo yo de mi parte que co-crea estas situaciones que se vuelven difíciles para mí? Y ahí es donde podemos empezar. Si no hay esta primera observación, es difícil detectar el carácter. Primero tengo que intentar ver mi coparticipación. En el momento que yo me pregunto cuál es mi coparticipación, entonces puedo empezar a detectar las cosas que yo hago, cómo lo repito, y ahí empiezo a tener las pistas de mi carácter. Sí, ponerle como luz a esa parte, ¿no? Llevarle conciencia a estos lugares que se han mantenido inconscientes como, pues sí, toda la vida, ¿no? No, y responsabilizándote, porque pues obviamente en tus primeros 7 años de vida, pues no tuviste otra opción, pero ya ahorita que eres adulto, ya tienes toda la capacidad para decir, ok, esto ya es mi chamba, yo me responsabilizo y de dónde parto. Sí, Y total. ese es un elemento muy importante. Yo creo que es un elemento central y yo invito a las personas, comúnmente desde mi enfoque, yo digo, bueno, hay dos maneras de crecer en conciencia. Una es por sufrimiento. Entonces, si estás sufriendo con circunstancias de tu vida, si estás sufriendo con personas en tu vida, si estás sufriendo en la relación contigo mismo, es momento de hacer un stop, de detenerte un momentito y reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué manera yo estoy co-creando estas situaciones? De echar un ojo para adentro, no en un plan culpígeno, no en un plan de coscorrones, sino en un plan, yo suelo decir, hay dos elementos que se necesitan aquí muy importantes. Honestidad, o sea, verme con honestidad, a ver qué de verdad estoy haciendo, pero al mismo tiempo con compasión. Es muy importante que pueda yo poner compasión al verme, porque si no me veo a puros verdadazos y eso tampoco me ayuda. Total. Entonces, esos dos elementos son importantes para poder iniciar este proceso de, pues sí, de observación, de conocimiento, de autoconocimiento. Y ahí es donde, como dices, Mitch, puedo empezar a hacer los movimientos de cambio. Sí, y es importante esto que dices, ¿no? Em, Entender que es un proceso, entender que esto que llevamos en el cuerpo y en la vida, en los cimientos de quiénes somos, pues no va a ser algo que vamos a trabajar en un mes y ya está, ¿no? O que en 3 meses de terapia ya estoy listo para todo lo demás y que ya no va a haber ninguna experiencia retadora, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro también creo este acento que haces de la compasión, porque por lo menos yo creo que todo lo que nos encontramos de pronto en terapia, ¿no? Con nuestros pacientes, con nuestros consultantes, es esta actitud, incluso hasta de vergüenza, ¿no? Y para mí creo que pues esto empeora las cosas, porque más que tomar una responsabilidad, me juzgo y lo tomo como una culpa, ¿no? Me siento culpable. Y creo que este elemento de la honestidad más la compasión, sí, de acuerdo, es como el único camino posible pues para podernos sanar y ver y sí, ¿no? Regresar a la vida. Son las dos luces para iniciar la autoexploración y el autoconocimiento. Si no, se Ujú. vuelve muy difícil. O sea, si no hay honestidad, pues me estoy dando con el despejo, o sea, me estoy engañando a mí. Y esto que dices, pero si no hay compasión, pues también puedo ser muy duro o puedo también lastimarme en ese proceso. Y bueno, pues no se trata de eso. Sí, ¿no? Intentemos que no se trate de eso. Exacto, y creo que es hasta contraproducente, ¿no? Entonces también como ese mensaje de empezarnos a mirar con compasión y empezar a mirar como todas estas situaciones que no nos gustan de nosotros y que podemos ver cuando tomamos la responsabilidad de que, ok, sí estoy yo metiendo esto a mi vida y yo estoy coparticipando con eso, pero pues sí, como desde eso, con el corazón abierto, ¿no? No desde el látigo. Intentando ser mi mejor aliado, ¿no? O sea, como en esta figura de cómo puedo ayudarme, ¿verdad? A veces este es incluso uno de los primeros temas que se necesitan trabajar en el proceso de ayuda con una persona que viene con una autoexigencia muy alta o con mucha culpa o con mucha vergüenza. Y sí, ahí hay un choque interior, ¿verdad? Hay un conflicto interno que está carcomiendo el alma de esta persona y a veces ese es el primer tema para poder, pues ayudarla, ¿no? En ese sufrimiento que está teniendo del ataque consigo misma, consigo mismo. Oye, Jorge, entonces nos estabas platicando de las primeras 3 etapas, pero comentas que son 5. ¿Cuáles serían las otras dos? Son cinco. Mira,
Intentaré ser breve. Comenté más de las dos primeras. La tercera es la primera etapa de individuación. Ahí el tema existencial es el derecho a ser yo mismo y va más o menos de 10 meses, 12 meses a los 2 años, 2 años y medio de edad. Y ahí, digamos, ¿qué es lo que puede pasar? Que el mensaje que recibimos del medio es, como tú eres, no está bien. O sea, y puede haber castigo, eres muy ruidoso, eres muy, ¿cómo se llama? Traviesa, eres muy, lo que sea. O sea, Sí. hay algo en ti que no está bien. O el otro mensaje que también se puede colar es, ok, está bien, pero no es suficiente. O sea, necesitas darle más, ponle ganitas, échale ganitas, haz algo, haz alguna gracia, sí, sí, sí. Entonces, ahí pues hay una herida a veces le llamamos nosotros narcisismo básico, que es una parte sana en donde el niño necesita ser amado por lo que es, tal y cual como es. Pues bueno, eso no se da. ¿Cómo me adapto a un ambiente donde pareciera que el medio, mis figuras parentales, me dan el mensaje de no está bien ser como eres? ¿Cómo me adapto a eso? Para sobrevivir, porque yo necesito el vínculo, necesito la relación, necesito la pertenencia, es una necesidad humana. Sí. Pues ahí tengo que dar la maroma que me termina llevando a una adaptación caracterológica, o sea, para poder sobrevivir a eso. La siguiente etapa es la segunda fase de individuación, en donde más o menos de los 2 y medio, algo así, hasta los 3 y medio, una cosa así, eh, el reto existencial, así es como yo le llamo, el niño es como a decir, a ver, yo quiero esto, ¿no? O sea, ahora no me quiero comer la sopa que me encantaba toda la semana, hoy no la quiero comer. Son como estos berrinches que en el fondo son pruebas que los pequeños hacen de afirmar su voluntad frente al mundo. Y ahora no me quiero poner este pantalón, ahora me quiero vestir asado. O sea, como cosas que pueden parecer como fuera de tono en el contexto de su realidad, pero que en el fondo lo que están haciendo es un ejercicio de su voluntad, de su autodeterminación. Eso es lo que está ejercitando el pequeño, la autodeterminación. Pero ¿qué pasa si en ese ambiente medio familia en donde yo estoy empezando a gestar me viene, ¡pum! ¿Cómo de que no? Así es. Y me avasallan en ese evento. ¿Cómo me adapto a un medio avasallante frente a mi autodeterminación? Pues ese es el reto. Entonces, la manera en que logro sobrevivir esto, ahí está la cuarta forma de adaptación caracterológica. Y finalmente, en la última etapa, que es más o menos de los 4 y medio a los 7 años, que son como las etapas básicas, ahí vean qué hermoso el reto derecho humano existencial es el derecho a gozar, el derecho al gozo en la vida y al amor. Y pues resulta que a lo mejor estoy en un medio en donde no, pues ya hay que cumplir con deberes, ya hay que hacer esto, el postre es hasta el último, la jugada después de hacer la tarea. Sí, aquí no hablo de que no deba de haber normas, de que no deba de haber límites, eso es imprescindible en el desarrollo infantil y en la socialización. Pero es más como cómo se ponen, cómo se manejan, cómo se negocian. Es más la manera en cómo esto se pone en el juego, ¿no? Y bueno, sabemos que para la educación de los pequeños no hay manual y que quienes hemos tenido hijos, pues, o sea, es un reto. Pero el tema es ahí, entonces, ¿cómo me adapto en un medio que no me da espacio al gozo, que no me da espacio a la conexión amorosa, por las razones que sean? O sea, entonces, ¿cómo me adapto a eso cuando eso para mí es, pues, el impulso de la vida? Entonces, espero haber Sí, dado una noción, porque así es como se conforma el carácter. claro. No, muy bien. Dos preguntas básicas un poco para las personas que nos ven y que nos escuchan. Nadie se salva de esto, es decir, ¿no? Desde la perspectiva, esta es una pregunta también muy interesante y polémica. Desde la perspectiva en la que nosotros trabajamos, yo te diría en una primera respuesta, en las sociedades urbanas industriales de Occidente, entre comillas, nadie se salva de algo de esto. No hay tantos estudios ni tanto conocimiento en sociedades como más primarias, más, más rurales o que tengan realmente una diferente cultura. Ahí nos falta un poquito, digamos, podemos
generar la hipótesis de que es muy probable que sí, pero no tenemos tanto conocimiento, o sea, conocimiento comparado, estudios de comparación, cosas así. Entonces, en principio yo lo diría, sí, parece un dilema humano, por lo menos los retos existenciales a mí sí me parecen un dilema humano. ¿Qué es lo que confronta este dilema humano en las diferentes etapas? Ahí creo que hay mucho elemento cultural, depende de la manera cultural en la que estés, no es lo mismo ahorita que el siglo pasado, que en China, a lo mejor, eso sí puede variar, pero sí, es difícil responder categóricamente. Yo diría, en las sociedades urbanas occidentales, yo diría, prácticamente nadie se escapa. Sí. Total. O sea, que hagas lo que hagas como mamá o como papá, vamos a tener estos rasgos caracterológicos. Este es un elemento, híjole, bien interesante, porque muchas veces en clase o en las pláticas que digo, me dicen, entonces, ¿cómo le hago? Pues sí, las mamás, los papás, de buena voluntad, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Y aquí hay dos cosas. La primera, yo me remito mucho a lo que decía ay, ¿cómo se llama este santo? Me parece que, bueno, ahorita digo, uno de los maestros de la Biblia, por ahí del siglo XI, XII, que decía, ama y haz lo que quieras. Sí, o sea, yo digo, sí, no nos remitamos a recetas, no nos remitamos a técnicas, remítete a ser un ser humano contento consigo mismo, en desarrollo personal, en crecimiento contigo mismo, y desde ahí y desde la verdad de tu corazón vas a hacer lo mejor posible. Qué bonito. Esa es mi recomendación, Santo Tomás. Santo Tomás. Qué increíble eso, ¿no? Esto, acabas de decir algo como muy interesante y al mismo tiempo muy profundo, ¿no? Que estés contento contigo. Qué importante eso, ¿no? Como no tener pendientes contigo, me parece muy básico. Sí, desde ahí yo digo, ¿cómo ser mejor papá, mejor mamá? Pues ser mejor persona, o sea, en la medida en que tú hagas el esfuerzo por ser mejor persona, mejor ser humano, mejor contigo misma, contigo mismo, vas a ser mejor papá también y mejor mamá por consecuencia. Por supuesto. Y otra pregunta que tiene que ver con esto, eh, y que esto, bueno, siempre sale como también en clase y así, es, se puede tener más de una de estas heridas en la vida. Sí, totalmente, totalmente. Son 5 etapas del desarrollo y generalmente tenemos coscorrones digamos, en términos generales, como decía yo, en este contexto urbano occidental, más o menos el promedio es en 3 de ellas. Es excepcional que tengamos en las 5, es excepcional que tengamos nada más en una. Un promedio es como de 3. Sin embargo, en ese promedio, siempre desde esta perspectiva, hay una que resulta principal, que es la que fue, digamos, como punto pivote y digamos que el trabajo que hacemos toma eso como punto de referencia, sabiendo que están los otros elementos, pero ese es el punto de referencia para hacer el trabajo desde la caracterología, de que hay uno que suele ser principal. Claro. Y un poco ya desde tu especialidad que tiene que ver justo con este modelo de core energética del trabajo psicocorporal, ¿cómo es que este modelo de trabajo entra a eso, ¿no? A trabajar con estas heridas, con estas experiencias? ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos, digamos? Así es. Sí, como decía yo hace rato, en el enfoque de core energética, como trabajo psicocorporal, hay un recurso, una herramienta que es muy poderosa, que es nuestro cuerpo. A través de ejercicios de movimiento, de respiración, de posturas, de abreacción emocional, que implica un movimiento que tiene carga emotiva. A través de todas estas, digamos, aquí sí pudiéramos hablar métodos de trabajo, que es parte de lo que vamos aprendiendo, eh, tenemos una incidencia sobre ese equilibrio caracterológico que la persona tiene o ha logrado y podemos acceder, porque en el cuerpo están las memorias de toda esta dimensión conflictiva, de toda esta dimensión de adaptación como se pudo haber dado en el cuerpo. Hay muchas de estas experiencias que son preverbales, preconceptuales. Entonces, si yo te digo, acuérdate de si tu nana Juanita Abrazaba. Banana, cuando tenías 2 años, te nalgueaba, no te nalgueaba, o te daba tu chupón, o te daba tu mamila, o te daba tu puré, a los 2 años de edad ni, o sea, a lo mejor si veo una foto algo me vendrá, pero sí soy claro, o sea, la mayoría de nosotros, 5 o 6 años es lo más que podemos recordar, ¿no? Y algunos nietos, o sea, yo tengo personas que dicen, no, de la infancia no me acuerdo nada.
apenas en la adolescencia empiezan mis memorias. Entonces, es difícil accesar las memorias que no están en la conciencia, pero están en el cuerpo. Y entonces con un trabajo de respiración, con un trabajo de posturas, con un trabajo de movimiento, de repente afloran a través de estos movimientos, de estos procesos, afloran no nada más la memoria de, ay, me acordé, no, aflora lo que es más importante, la memoria emocional. De repente hay una tristeza, aparece una tristeza, o aparece una alegría, o aparece un enojo que no estaba consciente en un primer momento. Y a través del proceso que hacemos con la persona es que se va conectando de repente con qué puede tener que ver esta, vamos a llamarle energía que aparece en el sistema y que no estaba tan evidente ni tan consciente. Entonces, el acceso a través del cuerpo nos permite eso, nos permite ir a dimensiones, digamos, que no son tan accesibles o que no son accesibles, de hecho, en la conciencia. Y por ejemplo, ya sobre esto y un poco aterrizándolo todavía un poquito más, muy probablemente ahorita hay personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que pues bueno, se están interesando, se están reflejando un poco en lo que estamos platicando. Ojalá que les sirva, ¿verdad? De verdad que esa es la intención, que les sirva, que les ayude a una reflexión, a una conciencia. Sí, sería como que este tipo de trabajo terapéutico está, cualquier persona puede acceder, hay como ciertas características que se tienen que tener para poder trabajar de esta forma, es para todos. Mira, desde la perspectiva como lo hacemos en el instituto donde estoy, yo te diría que nos enfocamos en adultos. Esto no quiere decir que no pueda hacerse trabajo corporal con adolescentes o con niños, pero tiene otro enfoque, tiene otra manera, otra metodología y hay que ser conscientes de eso. No es lo mismo trabajar con un adulto que con un adolescente, con un niño. Entonces, en la especialidad que nosotros manejamos, nos enfocamos en adultos, hombres, mujeres, entre 18 20 a, pues incluso 70. O sea, yo ya voy para los 70, siempre, ¿no? Este, entonces, digamos, nuestro rango es amplio y hemos tenido incluso gente mayor. Entonces, ese rango, absolutamente. Y sí, digamos, se requiere, yo te diría, aquí no sé si entro en una jerga un poco especializada, pero se requiere personas, digamos, con un nivel de funcionalidad, quiere decir neuróticos, neuróticos funcionales, es decir, personas que tienen disociaciones de personalidad, que necesitan medicamentos psiquiátricos para poder funcionar en la vida. Yo diría, no es tan aconsejable, eso no sería tan aconsejable, necesitarían como otras vías de ayuda, porque esta metodología es potente y hay que saber cuidarla, hay que saber dosificarla. Pero pues ahí hay un gran rango, un gran público al que yo diría pues es totalmente accesible y como decía, se puede ir dosificando la entrada para que la persona pueda ir haciendo el proceso que necesita. Espero haber sido claro. Sí, sí, Sí. muy. Oye, Jorge, yo tengo otra duda. Entonces, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo pueden ellos empezar a darse cuenta un poco como de su carácter? O sea, tienen que entrar a un proceso corporal digo, leer tu libro, obviamente, que es un libro buenísimo, que aparte ya está en Amazon, pero ¿cómo podrían un poco darse cuenta? Porque, pues, obvio, no tenemos memoria y no tenemos como, ¿no? ¿Cómo se empiezan a dar cuenta para empezar a llevar a cabo este proceso? ¿O nada más es que se empiecen a sentir incómodos y que busquen como esta vía? Mira, decía yo hace rato y en principio no veo muchas otras opciones, decía yo por conciencia o por sufrimiento, o sea, la mayoría de nosotros llegamos a esto, yo mismo también, pues por sufrimiento, o sea, no fue, ay, que será interesante explorar mi psique y mi alma, no, fue que andaba yo con un tiro debajo de la línea de flotación y, ay, cómo me repongo, ¿verdad? Así fue como yo busqué mi primer proceso de terapia hace algunos años. Entonces, yo lo que diría es, sí, la mayor parte de nosotros, decía Ken Wilber, un gran teórico de la visión transpersonal, el sufrimiento puede ser la primera gracia. Es decir, en ese sentido de que nos puede despertar, nos puede como decías, vamos, es la piedra con la que, ay, podemos topar y decir, ay, pues ¿dónde estoy pisando? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? A veces no nos volteamos a ver si no es con algo que nos tope de repente, ¿no? Entonces, comúnmente ese es el despertador, digamos, el que estamos sufriendo con algo, el que algo nos está doliendo, el que estamos muy incómodos con una situación. Entonces, bueno, ahí, mi sugerencia es este giro de 180 grados de,
Acuérdate que cuando estás apuntando con un dedo culpando a alguien afuera, hay tres que te están apuntando a ti. Entonces, Sí, como hacer un poquito esta retroflexión de a ver qué parte mía puede estar aquí. Ese es un paso decisivo. Y de ahí yo te diría, la psicoterapia evidentemente es, como he dicho, mi parroquia y bueno, es el camino que yo conozco, que yo conocí y pues es lo que yo recomiendo, pero no es como lo único. Yo creo que gente en proceso de autoconciencia puede encontrar procesos de sanación, de catarsis y sanación en cuestiones creativas, en la pintura, en desarrollar algo, en las relaciones humanas. O sea, hay maneras de poder ir generando crecimiento. Creo que lo importante es como la conciencia desde donde me muevo. Desde mi perspectiva, la psicoterapia es un camino, pues como muy directo, muy claro, muy, o sea, que a eso va y que a eso te ayuda y que en ese sentido, digamos, yo lo recomiendo. Pero sí, no necesariamente es el único que existe, ¿verdad? sí. Un poco ahorita estabas hablando de Corpore, ¿no? En Corpore entra mucha gente, que sí quiere o queríamos formarnos como psicoterapeutas, pero también muchas personas que solamente quieren hacer trabajo personal, conocerse. ¿Cómo es este modelo? ¿Cómo ha sido acercar como este conocimiento, ahora sí que a los civiles, ¿no? Porque sí, ¿no? Porque es muy lindo eso, ¿no? Yo mismo lo experimenté. Entran personas que simplemente quieren profundizar en su autoconocimiento y al mismo tiempo están conviviendo con terapeutas formados de mucho tiempo, con hasta cierto renombre. ¿Cómo es que esto puede convivir en tu escuela? Claro. Mira, la premisa con la que nosotros trabajamos es que el desarrollo, crecimiento personal es el fundamento de cualquier cosa. Entonces, si tú quieres venir a crecer como persona, a darte cuenta, un poquito todo esto que estamos hablando, reconocer los rasgos de carácter, procesarlos, desarrollar tus potencialidades, bla, 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 bienvenido, porque el espacio de Corpore genera, nosotros tenemos un enfoque muy experiencial, nosotros no tanto, ahorita quizás me he ido en el bla, 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 pero nosotros en el proceso no nos enfocamos tanto en explicar las cosas, nos enfocamos en generar experiencias que te den a ti una referencia de lo que estás queriendo trabajar o de lo que estás queriendo procesar. O sea, te damos el contexto de una experiencia para que tomes conciencia del asunto. No es tanto que te expliquemos o a las personas les expliquemos. Entonces, digamos que quieres crecer, quieres desarrollarte en lo personal, bienvenido. Encontrarás espacios de experiencia y algo muy importante, de relación en una comunidad, en un grupo de personas que como tú están buscando crecer en conciencia y que van a tener una dinámica de relación y por lo tanto el grupo va a ser también un laboratorio de relaciones para ti, para tomar conciencia de pues, cómo le haces y qué pasa en tus relaciones. Entonces, eso puede estar y es, digamos, como parte del ofrecimiento. Y si tú eres psicoterapeuta y quieres seguirte entrenando en la modalidad corporal, quieres agregar la modalidad corporal, pues bienvenido, porque también, number one, el crecimiento personal es fundamento de tu quehacer terapéutico. Claro. Si tú no caminas, ahorita está de moda esto que de walk the talk, lo vi como trending topic, que es, pues tienes que predicar lo que dices, o sea, tú estás dizque ayudando a las gentes a crecer y tú no tienes proceso personal y tú no haces proceso personal contigo, ¿cómo, verdad? O sea, yo sí pondría un question mark, ¿cómo es posible? Aquí el fundamento de tu práctica profesional va a ser también tu crecimiento. Aquí tenemos mucho la figura, en Estados Unidos se utiliza mucho esta de wounded healer, el sanador herido. O sea, aquí vamos a trabajar contigo también para que tengas tú una pauta de cómo es este camino, de cómo es este proceso cuando quieras ayudar a otros. Y para los que se quieren formar, de pilón, te vamos a partir del segundo año a dar ciertas materias, ciertos recursos para que tú aprendas cómo replicar esto con otros. Pero el fundamento sigue siendo, si tú no lo has caminado, es muy difícil que lleves a nadie al lugar donde tú no has ido. Por supuesto. Entonces, el crecimiento personal para nosotros es fundamento de la práctica profesional. Qué belleza. Sí, la verdad sí. Ujú. ¿Cuántos años ya con Corpore, Jorge? Con Corpore, fíjate que estábamos viendo, 16 años ya estamos. Arrancamos la generación número 16 estamos ya en noviembre del año pasado.
Entonces, sí, benditos a Dios, ahí vamos, 16 años, de repente se voltea uno para atrás y dice, ay, güey, 16, pero bueno, pues estamos contentos, estamos con ganas, pues bueno, lo seguimos caminando, ¿verdad? Mientras la vida lo permita. Sí, ¿no? Y que obviamente es un camino que a muchas personas nos ha servido, nos ha transformado la vida, este, definitivamente, ¿no? Yo creo que también eso augura como muchos años más, porque es un camino pues, probado. Y eso, y también como desde acá eso, como con toda la intención de que esto siga creciendo, que más personas se sigan acercando a ti y a Corpore y puedan tener como esta probadita, ¿no? Como un poco lo que decía en la introducción, no solamente está este modelaje de una terapia con integridad, con conciencia, con profesionalismo, sino también está este modelaje de personas trabajadas, de personas amorosas, de personas amables, que eso también ha creado una comunidad que es bellísima y que es como, pues sí, muy rico ser parte de ahí. Sí, creo que de la psicología como muy clásica, del psicoanálisis, que viene toda esta cosa que solamente la cabeza y la conciencia es importante y como si las emociones y el cuerpo como si no existieran, esta parte de integrar todas estas tres, pues sí, tres inteligencias, tres zonas, tres áreas, son también bien importantes, ¿no? Como que normalmente el cuerpo tiende a ser como más olvidado o tiende a ser como medio ignorado. Y es como, no, ahí existe toda la historia en donde de ahí le puedes sacar toda la carnita y sacar toda la conciencia sí, de tu desarrollo personal. O sea, yo me acuerdo la primera vez que yo escuché de la psicoterapia corporal, fui de, ¿qué? Al principio como muy sin creer, así de, no, por supuesto que no, ¿qué tiene que ver? O sea, mi cuerpo es porque yo lo heredé de mi mamá y fíjate por cómo es mi papá y, ¿no? Como que una cosa más, ¿no? Como que más llevándolo todo a la cabeza y después es como qué impresionante cómo el cuerpo habla, ¿no? Todo esto, las memorias que las se van guardando. Sí, y yo te diría que en el enfoque de core energética, de hecho, intentamos aproximarnos y trabajar, bueno, lo digo intentamos porque son siempre espacios nunca, o sea, en proceso permanente, el cuerpo, las emociones, la mente, y hay dos dimensiones más que aquí voy a incluir y que son importantes en core energética, la intencionalidad y lo que nosotros solemos llamar en Vox Populi el espíritu, la dimensión transpersonal. Aquí también en el enfoque de core energética es muy importante la dimensión trascendente de la persona, no nada más, como dirían los humanistas, el funcionamiento pleno, sino también la perspectiva de trascendencia, porque eso está en nuestra alma, eso está en nuestra alma, o sea, eso está en nuestra búsqueda interior también. Llega un punto en donde te empiezas a preguntar y te empiezas a conectar con cosas que van más allá de tu sobrevivencia y de tu bienestar inmediato. Sí, increíble eso, ¿no? Porque ahorita lo que decías, Mitch, no nada más el cuerpo ha sido algo que ha sido visto como este robot orgánico que nos carga, sino que también históricamente ha sido súper censurado. Y Súper. como que todo lo que viene del cuerpo, ¿no? Existe esta dicotomía de que es lo sucio, lo que no está bien, lo que no está evolucionado, y este modelo, pues justo, ¿no? Es que en el cuerpo está también el alma, ¿no? Está también la trascendencia. Sí, yo suelo decir, invito a que nos veamos como seres humanos, así como un diamante precioso, estas joyas que tienen cinco caras, o sea, la joya es una, la pieza valiosa es una, el ser es uno. Pero podemos aproximarnos desde una cara que es su cuerpo, desde una faceta, desde otra faceta que son sus emociones, desde otra faceta que es su mente, desde otra faceta que es su intencionalidad, desde otra faceta que es su trascendencia, su dimensión espiritual. O sea, y son en realidad cinco facetas que hablan de una entidad que es finalmente única. O sea, que son formas de ver una sola persona, un solo ser. Entonces, en Occidente estamos muy acostumbrados a analizar y a desmenuzar. Y Total. bueno, para conocer a veces es necesario, pero sin no perder de vista que estamos en una perspectiva holística, que intentamos una aproximación, así se le llama, holística. Y sí, pues tenemos que ir cerrando. A mí me gustaría, pues nada más eso, algo, creo que esto daría como para
invitarte alguna otra vez, hablar de algunas otras cosas. Me parece que esto de la intencionalidad también es un aporte de Core Energética que no está, o por lo menos yo no conozco en otras corrientes, que sería muy padre también como hablar y profundizar en esto. Y también, pues a lo mejor en algún otro momento que nos puedas acompañar con algún ejercicio, con alguna técnica para que las personas también tengan como estas pequeñas probaditas de a qué se refiere este modelo. Sí. No sé si quieras cerrar con algo, Jorge. Pues mira, primero que nada, agradeciendo la invitación, con disposición de que se construya, de que co-creemos otro espacio donde podamos seguir platicando. Y sí, un llamado, esto me viene escuchando, bueno, como persona que soy curioso de, pues de estas cosas del desarrollo, estoy oyendo sanadores y de repente uno que otro vidente, astrólogos, de que estamos en un tiempo de cambio. Eso es lo que yo escucho alrededor. Y digo, se ve también en nuestra sociedad que estamos en un tiempo de cambio. Entonces, decirle a nuestro auditorio que estamos en un tiempo de cambio, que si se están viviendo en cierta crisis, en cierto momento ahí de tensión interna, que busquen, que no tienen que tolerar el sufrimiento, que pregunten, que toquen puertas, que hay posibilidades y que además hay en estos tiempos, en este momento hay suenan expectaciones positivas para lograr cambios positivos. Entonces, que no se resistan demasiado porque solamente se alarga el sufrimiento. Son tiempos de cambio y démosle entrada a la conciencia que está tocándonos a la puerta. Sí, que así sea. Ay, sí. Jorge, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gozo y un placer siempre escucharte. Sí, Jorge, muchas Pues gracias. muchas gracias nuevamente por su invitación. Mitch, un abrazo. Bambo, un abrazo con mi cariño. Otro para ti, querido. Con mucha luz para todos los que nos escuchen, que sirva, que sea para bien. Que así sea. Muchas gracias y gracias a todos también por dejarnos entrar ahí a su intimidad y nos seguiremos viendo aquí en Bendita Terapia. Gracias. Gracias.